Ahí está. Adelante, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un enorme placer y un gusto enorme poder estar presentando esta charla, este conversatorio o conferencia con la jurista alemana María Christine Fuchs. Esencialmente porque es un poco la culminación de un par de años que hemos venido trabajando acompañados con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial sobre el tema de independencia judicial. Pensando este tema, discutiendo todas las aristas que tiene, y ahora lanzando este momento de un ciclo de conferencias para la discusión y profundización del análisis de esta cuestión. Y en esto, ahora le voy a dar la palabra también a la presidenta de la Asociación de la Magistratura de la provincia, pero quiero agradecer a todos los que se han conectado y que están presentes, los jueces y amigos de la provincia, y también a los magistrados de otros lugares que también se están conectando, algunos de ellos. No puedo ver por las condiciones del Zoom quiénes se han conectado hasta ahora, pero varios me confirmaron que iban a estar presentes, así que bienvenidos a todos los que han podido estar aquí. Sabemos que la cuestión, el tema que nos va a proponer María Christine Fuchs para debatir, es un tema de gran importancia para todos los que trabajamos dentro de la función judicial en las diferentes áreas en que estemos, porque hace a la institucionalidad y a la calidad de las democracias de nuestros países y a la calidad del Estado de Derecho. Y por eso quisimos empezar este ciclo de conferencias con alguien que puede hablar con mucha profundidad de este asunto, porque ha estado trabajando justamente María Christine como directora del programa Estado de Derecho para Latinoamérica durante más de 5 años, desde 2016 hasta hace unos poquitos días, en la Fundación Konrad Adenauer, residiendo en Colombia, y bueno, gracias a eso hemos podido encontrarnos en alguna ocasión en la zona, porque hablábamos con la disertante que estuvo visitando acá en la ciudad de Santa Fe, la Universidad del Litoral, en el año 2016, presentando unas jornadas con Robert Alexi. Y bueno, se las presento. María Christine Fuchs es jurista alemana, doctora en Derecho de la Universidad de Saarlandes, de Alemania. Tiene estudios de maestría en Derecho Internacional Público, en Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en la misma universidad. Cursó estudios de licenciatura en Derecho Alemán como en Derecho Francés. Ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional en Hamburgo, así como investigadora y profesora en el Europa Institute. Además de desempeñarse entre 2011 y 2015 como abogada en un despacho jurídico en Berlín, desde 2016, como les decía, fue directora del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, y desde el último mes ha regresado a su país y está residiendo en Berlín, desempeñándose como abogada en el Ministerio de Justicia de la Federación Alemana. Además, María Christine ha realizado varias publicaciones vinculadas a las cuestiones de independencia, corrupción, y todas aquellas vinculadas al gran compromiso que demuestra por trabajar para cambiar la realidad y fortalecer los estados de derecho en este análisis de la institucionalidad tanto de Latinoamérica por la función que desempeñó en estos últimos años, como el análisis comparado a partir de sus estudios sobre el derecho europeo, ¿no? Te agradecemos profundamente, María Christine,
no solamente porque aceptaste sin ningún, sin conocernos previamente, aceptaste colaborar con nosotros con esta conferencia, sino esencialmente porque eso demuestra una gran generosidad al poner a disposición de este grupo de personas de acá del otro lado del mundo, tu tiempo esencialmente, ¿no? Así que muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a la doctora Gabriela López Arango y luego a ti para empezar con lo que tengas para decirnos. Bueno, gracias Cecilia, y brevemente simplemente saludarla. Esta es la primera actividad que se organiza en este ciclo, porque como bien decía Cecilia, es un grupo de asociados y asociadas que se involucran en determinada temática, trabajan y organizan actividades. Así lo tengo en otras comisiones, como es la de ética judicial y la de política de género, que ha dado muy buenos frutos porque se han organizado actividades muy interesantes donde participan muchos los asociados y las asociadas de toda la provincia. También contamos con la presencia, porque no conoces a las personas, que está la doctora Claudia Misaguac, que es vocal del Superior Tribunal de Justicia, está el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Alejandro Canavicio, hay muchas integrantes del Poder Judicial, vocales de los tribunales nuestros, donde trabajamos diariamente y también en ese trabajo diario y de las provincias que nosotros queremos destacar tanto, por ahí no se comprende lo que es la labor judicial diaria, la de todos los días, que realmente se hace con mucho esfuerzo, y toda esta capacitación que también se hace a pulmón, la hacemos entre todos los asociados y las asociadas de la provincia. Así que agradecerte enormemente esta participación, esta posibilidad de que vengas a hablar de un tema de tanta trascendencia como es que podamos analizar lo que dicen los tribunales internacionales de mayor jerarquía. Así que muchísimas gracias nuevamente, bienvenida, y muchas gracias a todos los que han organizado esta actividad de este nivel académico. Muchísimas gracias. Ay, perdón, adelante. María Cristina, solamente te interrumpo para hacer una aclaración a los participantes, que hablábamos hace un momento de que María Cristina está dispuesta a contestar preguntas. A medida que vayan teniendo interrogantes, lo pueden ir formulando por escrito, y si quieren realizarlo oralmente también es preferible que nos indiquen por escrito en el chat que quieren hacer una pregunta, así le vamos habilitando el audio para que puedan hacerlo. Gracias. Ahora sí, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Goyeneche, doctora López Arango y las demás que están conectados. Para mí ya es esta noche porque estoy conectada desde Berlín, en Alemania, a la doctora Misaguac, el doctor Canavicio, el doctor Barrigón y todos las y los fiscales, magistrados, jueces que están conectadas y conectados esta noche. De verdad me alegré mucho poder haber recibido esta invitación, porque este tema que mencionó la doctora López Arango de verdad es un tema que me parece cada vez más de altísima importancia, y también como alemana que ha pasado tanto tiempo en Latinoamérica, de verdad es un gran gusto poder hablar justamente sobre el diálogo entre tribunales internacionales de derechos humanos en materia de independencia judicial. Y si me permiten, me voy a enfocar en los dos tribunales regionales que conozco más, que es justamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como lo mencionó la doctora Goyeneche, con muchísimo gusto, y por esto justo no he preparado una presentación PowerPoint, porque a veces me parece muy raro solo ver mi presentación y no a todas y todos ustedes, pero todos lo tengo por escrito, entonces todas las sentencias que voy a mencionar con muchísimo gusto luego les hago hacer llegar las referencias, así que no tienen que tomar notas o preguntarme por las referencias. Y bueno, también durante mi presentación, si tienen comentario o una pregunta, siéntense libres en interrumpirme.
¿Qué vamos a hacer en estos 40 minutos que me permitieron de hablar? Porque normalmente suelo extenderme mucho, entonces ya tomé la hora. Después de una pequeña introducción, me gustaría de verdad recapitular el desarrollo jurisprudencial de las dos cortes sobre la independencia judicial como derecho humano, que empezó con sentencias respecto a jueces y luego después también sobre fiscales, que entiendo que hay más fiscales también conectados esta noche. Y al final me gustaría hablar justo sobre este creciente diálogo de las dos cortes hermanas en la materia ante unas breves conclusiones. Pues yo creo que no necesito mencionar como introducción que la independencia de los tribunales, de los jueces, de los fiscales es un requisito necesario para cada tipo, para el funcionamiento del Estado de Derecho. Pero dada la tendencia mundial, no solamente en Latinoamérica, de interferir en la separación de poderes a la que sucumben ciertos gobiernos en todo el mundo, las cortes en Estrasburgo y también en San José a veces quedan como última bastión e instancia de la defensa de la independencia judicial. Justo la jurisprudencia de estas dos cortes, sobre todo sobre la destitución, casos de destituciones inconvencionales de jueces y fiscales, muestra que los intentos de influir en el poder judicial están, al menos en unos países, cada vez más al orden del día en Europa y también en Latinoamérica, especialmente si los casos que tratan estos jueces o fiscales son sensibles. Por ejemplo, investigaciones por posibles delitos de corrupción supuestamente cometidas por actores públicos. Y las intervenciones en este ámbito que están, digamos, experimentados los jueces y fiscales, aunque con distinta intensidad, muchas veces tienen intenciones similares. En los peores casos es lograr, bueno, el poder político quiere lograr un ejercicio sin restricciones de su poder esto, bueno, intentan lograr con un control más o menos directo o al menos indirecto sobre el poder judicial. Tal vez algunos han leído o seguido lo que está pasando en El Salvador, que es el ejemplo más reciente, donde el presidente ha echado todos los magistrados de la sala constitucional, les ha reemplazado por personas, digamos, que tienen una cercanía política con él, y ahora como casi próximo paso que pasa en muchos países de la región, quiere extender la posibilidad de ser elegido. Y los jueces y fiscales que no se quieren someter a esta línea del gobierno observan cada más intentos de injerencia en el ejercicio de su profesión, en forma puede ser influencia por motivos políticos, y estas presiones pueden ir hasta destituciones y despedidos. Entonces, nos sorprende que las cortes regionales se han metido en esta materia, han defendido la independencia judicial de jueces y fiscales. Lo que sí sorprende, y con esto quiero empezar, que las dos primeras sentencias de la Corte Interamericana sobre la independencia de los fiscales, justamente sobre dos destituciones arbitrarias de fiscales de Colombia y de Perú, fueron entregadas o fueron publicadas solamente en octubre, noviembre del año pasado. Sorprende un poco que se ha demorado tanto. Para empezar, me gustaría solamente contarles los hechos de estos casos, porque puede ser que algunas, ojalá no, pero que han escuchado de casos parecidos. Entonces, la señora o la fiscal Martínez Esquivia fue fiscal delegada ante los juzgados penales del circuito de Cartagena, de Colombia, el país donde vivió por más de 5 años y le tengo mucho cariño, y solo fue nombrada de manera provisional, que es una práctica que lamentablemente vemos cada día más en los diferentes países de Latinoamérica. El acto de nombramiento indicó ni el tipo de nombramiento ni las condiciones de lo mismo. En 2004, el fiscal general de Colombia declaró insubsistente el nombramiento de la señora Martínez
sin ninguna motivación y sin la previsión de alguna condición resolutoria. Durante muchos años, la señora Martínez interpuso todos los recursos, medidas judiciales posibles, esto sin éxito. El caso Casa Nina versus Perú, que fue decidido por la Corte Interamericana en noviembre de 2020, tiene casi los mismos hechos. También Julio Casa fue nombrado 2 veces fiscal adjunto provisional en diferentes distritos de la región de Ayacucho, y en 2003 la Fiscalía dio por concluir el nombramiento y la única justificación que recibió fue la necesidad de servicios y el carácter temporal del nombramiento de su posición como fiscal. Y también todos los medidas judiciales que interpuso fueron sin éxitos. Pues ahora todo lo que voy a desarrollar nos va a llegar al final a lo que decidió la Corte Interamericana en estos 2 pasos, pero yo creo que para entender mejor lo que decidió es importante seguir un poco, contar un poco el desarrollo jurisprudencial en la materia. Y esto, como ya mencioné, empezó hace muchos años, ya en los años 70 y 80, con las primeras sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la independencia judicial de jueces. Hay que acordar tal vez que el Tribunal Europeo lleva algunos añitos más que la Corte Interamericana, ya existe más que 70 años, está cumpliendo 70 años, yo creo que este año, y la Corte Interamericana apenas cumplió 40. Entonces no es una sorpresa que hay un par de más de sentencias de Europa. Tal vez para entender mejor esta jurisprudencia hay que aclarar que la independencia judicial tiene 2 niveles o dos significados. Una vez, y esto no quiero profundizar mucho acá, es el nivel colectivo institucional. Se trata de una garantía fundamental que pretende evitar que el sistema judicial en general se vea sometido a posibles restricciones indebidas. Pero acá me gustaría enfocarme, y esto es más importante para estos casos, en la perspectiva individual de la independencia, en las garantías judiciales de las que goza cada juez o fiscal, por ejemplo, de tener un proceso predefinido y transparente de nombramiento, la permanencia en el cargo, inamovilidad, salarios adecuados, etcétera, y etcétera. Y justamente en esto me gustaría profundizar. Entonces ya mencioné que el Tribunal Europeo ya tiene más que 100 sentencias en las que un juez invocó una violación de sus derechos en los peores casos de situaciones, también traslados o sanciones disciplinarias que en su opinión fueron indebidas o inconstitucionales, inconvencionales. Y los derechos humanos más invocados ante el Tribunal Europeo pensamos que son las garantías judiciales, pero no es el caso, fue la libertad de expresión. Luego casos también de garantías judiciales y debido proceso, y también por violación al derecho al respeto de la vida privada y familiar. La primera pregunta que al inicio se planteó al Tribunal Europeo: ¿puede un juez, o también más tarde un fiscal, interponer una demanda individual, o en Latinoamérica se llama petición, ante el sistema interamericano, si el juez representa al Estado? Puede al mismo tiempo entonces demandar al Estado y ser representante del Estado. Entonces al inicio estaba en cuestión la legitimación activa. Pero justamente aquí se muestra esta doble posición en estos casos. Claro, representa al Estado, pero si el Estado le despide ilegalmente, invoca una violación de sus derechos humanos por el Estado. Entonces, hoy es jurisprudencia permanente del Tribunal Europeo que obviamente un juez tiene legitimación activa para esos casos, que luego también ha adoptado la Corte Interamericana sin más profundizar sobre este problema. Y ahora tal vez contarles 2 casos hito del Tribunal Europeo en la materia sobre jueces, que luego son importantes para entender mejor los casos también de fiscales. Un caso hito, y ya les prometo, por favor no escriben estos nombres, es el caso Kodeskina versus Rusia. Yo tampoco puedo pronunciar muy bien este nombre, pero es una jueza de Rusia, dejámoslos ahí,
que, bueno, obviamente llegó con una queja, con una demanda individual ante el Tribunal Europeo, porque fue destituido y la razón por que fue destituida era que ella emitió en la prensa declaraciones críticas sobre el comportamiento de funcionarios públicos al ejercer justamente presión contra los jueces en Rusia. Ya sabemos cómo, digamos, las condiciones políticas en Rusia tampoco son los mejores para respetar siempre la independencia judicial. Y cómo se pronunció en la prensa sobre este, digamos, disfuncionamiento del sistema fue destituida. El Tribunal Europeo aclaró primero, y esto siempre es importante entender también para más tarde, que obviamente funcionarios públicos están sujetos a ciertas obligaciones de lealtad y discreción en cuanto a la divulgación de información obtenida en el ámbito de su actividad profesional. Obviamente nunca pueden, digamos, hacer llegar a la prensa información sobre casos pendientes recientes que tienen que resolver. Entonces ahí hay un límite claro a la expresión de jueces. Sin embargo, cuando se trata de expresiones que son de interés público, y este interés público es muy importante porque ahora en cada sentencia la Corte siempre va a repetir este interés público, las obligaciones de lealtad de un juez se ven superadas. Entonces, decidió que la destitución de esta jueza rusa violó su derecho a la libertad de expresión. Y un poco más tarde, el leading case, el de verdad caso hito hasta el día de hoy del Tribunal Europeo, es el caso Baca versus Hungría. ¿Qué pasó en este caso? El juez Baca, que además fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre 1991 y 2008, luego, en 2009, fue nombrado presidente de su Corte Suprema, de la Corte Suprema de Hungría, de su país, por 6 años. Y pues ya conocemos tal vez un poco las condiciones también o la creciente presión a la independencia judicial en Hungría, con Polonia y Hungría son los dos, digamos, como se dice, los hijos que nos causan preocupación, mucha preocupación en Europa. En 2011, el gobierno húngaro anunció avanzar con un paquete significativo de reformas a la justicia. Y una de estas reformas previó la reducción en la edad de jubilación de jueces de la Corte Suprema, pasando de 70 a 72. Y qué sorpresa, el señor Baca justo acabó de cumplir 62. Entonces se pronunció ante la prensa, dijo también que esas reformas promovidas violaban principios básicos de independencia judicial, sobre todo la inamovibilidad de los jueces. A pesar de la crítica, el Parlamento decidió cambiar la Constitución con efecto inmediato sobre Baca porque él, como ya cumplió 62, tuvo que retirarse. Entonces el Tribunal Europeo Baca acudió al Tribunal Europeo y el tribunal decidió o comprobó como primer paso que hay prima facie un vínculo causal entre la expresión de las opiniones de Baca, las expresiones públicas que criticaron a esta reforma y la terminación de su mandato. Aunque fue por ley esta terminación, obviamente fue una ley hecha solamente para despedir a Baca, aunque fue en una forma un poco descubierta, ¿no? Pero bueno, con el mismo resultado. El gobierno húngaro, teniendo la carga de la prueba, del contrario, no pudo comprobar lo contrario. Después, el tribunal dijo que justo estos debates públicos sobre el funcionamiento de la justicia, dado que tocan, y esto también es una frase que ahora siempre se repite, dado que tocan al núcleo de una sociedad democrática, gozan de un alto nivel de protección. En ese sentido, Baca no solamente tenía derecho a expresarse sobre las reformas, sino que además, y eso también es importante, era su deber democrático en expresarse públicamente sobre lo que está pasando en Hungría. Entonces,
su despido anticipado tuvo un chilling effect, como siempre dice el Tribunal Europeo, es algo como un efecto congelador, para traducirlo, ya que además de desalentarlo a él, disuadiría en el futuro a otros jueces a participar en debates públicos. Entonces aquí también violación a la libertad de expresión, y tampoco sorprende que todos los recursos que interpuso Baca tampoco fueron exitosos o ya ni siquiera fueron admisibles, porque dijeron, pues esto es contra una ley, y contra una ley el señor Baca no puede interponer tutela, solo contra un acto contra sí mismo, pero como es una ley parlamentaria, no. Entonces, chao. Entonces, obviamente, esta argumentación es una violación al debido proceso. Con esos dos casos, vamos ahora a lo que dijo la Corte Interamericana. La Corte Interamericana apenas tiene 14 casos por situaciones inconvencionales o de situaciones de jueces, incluso uno recientemente contra Argentina, pero ahí ganó Argentina porque no se pudo demostrar una violación al derecho humano del señor Rico. Pero el primer caso que quiero contar, que es el primer que decidió la Corte Interamericana, es el caso Tribunal Constitucional versus Perú del 2001, que es, yo creo que todavía muy paradigmático y muy actual, y por eso me gustaría contar rápidamente qué pasó, porque tiene de verdad vigencia hasta el día de hoy. Se trata de un caso de destitución de 3 de 7 jueces del Tribunal Constitucional peruano, que fue el punto de partida, un conflicto entre los órganos constitucionales de Perú durante el régimen autoritario del expresidente Fujimori. ¿Qué pasó? Que es que el Congreso peruano, que, bueno, estaba mayoritariamente, ahí tuvo la mayoría el partido de Fujimori, aprobó una ley, también es muy recurrente en Latinoamérica, permitiendo la reelección de Fujimori, o Fujimori, como dicen los peruanos, por tercera vez. Y el Tribunal Constitucional dijo que esta ley era inconstitucional, con 3 votos a favor y 4 abstenciones, porque obviamente violaba el artículo 112 de la Constitución peruana, que dijo que solo hay 2 mandatos consecutivos de 5 años del presidente. Entonces, el Congreso destituyó a los 3 jueces que votaron que sí. Y el caso llega a la Corte Interamericana y básicamente decidió lo mismo que sus colegas en Europa. Dijo de manera explícita que jueces, en virtud de su cargo, tienen derecho a 3 garantías mínimas especiales para preservar su independencia judicial. Primero, un proceso de nombramiento adecuado, la inamovilidad y la protección contra la influencia externa. Obviamente, en este caso está violada la última garantía, y los jueces decidió que por la destitución ilegítima de los jueces, jueces nunca pueden ser destituidos por el contenido de una decisión, siempre y cuando no se trata de un caso claro de prevaricato. Entonces ahí también violación al debido proceso y las garantías judiciales de estos jueces. Luego, y esto es algo muy interesante, mientras que en Europa la mayoría de los casos son por violaciones a la libertad de expresión, el primer caso por libertad de expresión ante la Corte Interamericana solo se decidió en el 2015, que es el caso López Lone versus Honduras, un poco similar al caso del Tribunal Constitucional. Acá también 4 jueces destituidos, esto voy a contar un poco más rápido, porque se expresaron críticamente sobre los hechos del golpe de Estado en Honduras de 2009 y también expresaron su preocupación por el Estado de Derecho. Ahora la Corte Interamericana, como su corte hermana en Europa, destacó que obviamente hay límites a la libertad de expresión de jueces, que ya mencioné en el caso de la jueza rusa, no voy a tratar de pronunciar este nombre otra vez, pero en casos tan excepcionales como la creada por un golpe de Estado, casi se exige que el Poder Judicial y sobre todo sus altos jueces se pronuncian
sobre el respeto y la vigencia del Estado de Derecho. Entonces era aquí otra vez, como en el caso Vaca, un deber de los jueces de pronunciarse en una situación de inconstitucionalidad tan dramática como un golpe de Estado. Y tal vez antes de pasar a los fiscales, un último caso, o el último desde mi conocimiento que se decidió de su país al lado, de Chile, que es el caso Urrutia versus Chile, que también es interesante porque no es un caso tan claro de situación, sino algo un poco más sutil. Este juez Urrutia, que todavía es muy activo, yo creo que actúa mucho también como ponente con tanto su caso. Él fue sancionado disciplinariamente por un trabajo académico que había elaborado por un diplomado en Derechos Humanos, yo creo que de una universidad en Concepción. Y en este trabajo académico, que reitero que no tuvo nada que ver con sus casos como juez, proponía que el Poder Judicial adoptara medidas de reparación por la responsabilidad de la Corte Suprema de Chile en las violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Entonces ahí la Corte Interamericana también dictaminó que la libertad de expresión de un juez no es absoluta, otra vez haciendo siempre referencia en su caso al caso de la jueza rusa. Esto luego voy a contar un poco más en el diálogo. Pero sancionar la expresión de una opinión personal en un trabajo académico que no tiene nada que ver con un caso concreto de un juez, obviamente es una violación a la libertad de expresión. Y tal vez una última palabra sobre jueces, las decisiones de la Corte Interamericana respecto a jueces provisionales, porque es un caso especial. Y ahí también mencionar que aquí el Tribunal Europeo mira hacia Latinoamérica, porque estos casos no hay, hasta el momento no hay ninguna sentencia del Tribunal Europeo sobre la destitución de un juez provisional. Ahí hay 3 casos muy importantes, 3 contra Venezuela, que tampoco sorprende mucho. 2008 Apis Barbera, 2009 Reverón Trujillo y 2011 Chocón Chocón. Por favor, luego comparto estos datos. En donde la Corte Interamericana ha aclarado que la provisionalidad no equivale a la libre moción, obviamente, que también los jueces provisionales deben gozar de cierta estabilidad y permanencia en el cargo. Apis Barbera dijo que la provisionalidad no debía extenderse indefinidamente en el tiempo, pues obviamente afecta negativamente a la independencia judicial, porque los jueces provisionales suelen ser más, no abiertos, pero como sospechosos de injerencia indebida. Entonces, pero en todos estos casos, su despido solo se puede hacer si llega al plazo predeterminado de su nombramiento o si de verdad se hace una celebración de un concurso público que nombra al reemplazante del juez provisorio con carácter permanente, mediante el cual se aclare que será una situación excepcional y no la regla en general. Bueno, esto dicho, trasladamos todo esto que han dicho los 2 tribunales a los fiscales. Otra vez, tal vez empezando con Estrasburgo, porque ya mencioné, los casos de la Corte Interamericana son solo 2 hasta la hora y son muy recientes. Aquí la primera pregunta que casi se hace automáticamente, la jurisprudencia mencionada para jueces aplica también 1 a 1 para fiscales. Yo creo que la pregunta no es tan sencilla, sobre todo en aquellos países, y en mi país es uno de estos casos, en donde la fiscalía forma parte del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en Alemania hay muchas discusiones, incluso un proyecto de reforma, porque aquí, en teoría, la ministra de Justicia, que es mi nueva superjefa, porque ahora trabajo en el Ministerio de Justicia, puede dar órdenes a los fiscales. Esto es muy excepcional, pero en teoría los fiscales están vinculados por las órdenes de la ministra o el ministro de Justicia. Entonces, al menos de manera formal, no cumplen
con los requisitos de una fiscalía independiente, al menos no al nivel formal. Ahí ve que hay preguntas, entonces voy a terminar y luego voy a ver de preguntas. Perdón, ¿me están hablando? ¿Continúo? Bueno, perdón. Usted no, doctora. bueno, sí, perfecto. Pues solo mencionar que en Latinoamérica, solo en Haití es lo mismo, ahí también la fiscalía forma parte del poder ejecutivo. En algunos países es un poco no tan claro, pero en la mayoría de los países la fiscalía es independiente. Pero pese a digamos, a esos requisitos formales, Europa, el Tribunal Europeo ha aclarado desde su primera sentencia que a nivel sustancial, que es importante para la Corte, los fiscales realizan importantes tareas de administración de justicia en materia de investigación y ejecución penal, y por esto el Tribunal Europeo sistemáticamente aplicó los mismos principios de independencia judicial a jueces y a fiscales. Aunque, bueno, no me da el tiempo, pero eso es una cosa que se podría discutir. Entonces, ahí también 2 casos, antes de pasar finalmente a contarles qué pasó en los casos que les presenté al inicio. Un caso del 2008, Cayasso versus Turquía, fue uno de los primeros, en donde la Corte o el Tribunal Europeo encontró una violación de la libertad de expresión de un fiscal turco. Cayasso es siempre el mismo esquema. Él había denunciado ante la Fiscalía de Ankara 2 antiguos militares de alto rango acusándoles de estar implicados en un golpe militar. Entonces, el tribunal aclaró que el fiscal es un garante de los derechos humanos y del Estado de Derecho en virtud de su contribución al buen funcionamiento del Poder Judicial y que las declaraciones de Cayasso habían revelado una disfunción del sistema democrático y como contribución del interés público, otra vez el interés público, gozaba de una protección especial. Y ahora, luego, en 2020, muy recientemente, el caso Ito del Tribunal Europeo para la destitución de fiscales, porque fue un caso muy discutido por la prominencia, como digo, por la exposición mediática de su víctima, que es la señora Kövesi. ¿Quién es la señora Kövesi? Laura Kövesi ahora es la primera fiscal general europea. No sé si sabían que en la Unión Europea se ha creado una fiscalía europea. Hace el año pasado entró en funciones y la primera fiscal general es esta rumana, Laura Kövesi. Y en el caso que pasó antes, la señora Kövesi fue fiscal general durante 6 años y luego también presidenta de la Agencia Anticorrupción en Rumania. Y también ella expresó muchas críticas públicas contra una muy controvertida reforma judicial que, esto dijo ella, frenó completamente a la lucha anticorrupción en Rumania, sobre todo a la lucha anticorrupción dentro del Poder Judicial. Entonces, delicado. En el 2018, el Tribunal Constitucional de Rumania destituyó a Kövesi sobre la base de un informe del entonces ministro de Justicia en Rumania, que básicamente dijo que la señora Kövesi no tuvo las calificaciones suficientes, entre comillas o entre paréntesis, después de más que 10 años como fiscal, que le falta capacidad en comunicación y management. Pues fue destituida y luego el tribunal, bueno, llega el caso al Tribunal Europeo y el tribunal decidió que Rumania no aseguró vías de protección judicial adecuadas contra la destitución ilegal de la señora Kövesi y además también hubo una violación de su libertad de expresión y básicamente hizo el mismo razonamiento del caso Vaca. Acuérdense que acá también empezó a comprobar prima facie el vínculo causal entre la expresión de las opiniones de la señora Kövesi y la terminación de su mandato, y luego aplicó el test de proporcionalidad. Y dijo que la sociedad rumana y también la europea tiene un interés legítimo de estar informada sobre asuntos de separación de poderes y de funcionamiento de la justicia y también sobre actos de corrupción dentro del Poder Judicial, porque estos obviamente son objeto de escrutinio por parte del Poder Judicial y por eso la destitución no persiguió un fin legítimo.
Y también otra vez esta jurisprudencia sobre el chilling effect, el efecto congelador, esto es mi traducción libre, del despido de la señora Kövesi. Y aclaró, y esto vamos a tener en mente, porque luego para las sentencias de la Corte Interamericana, esto cito, dijo que el principio de independencia de los fiscales es un elemento clave para el mantenimiento de la independencia judicial. Ahora sí, finalmente llegamos a lo que dijo hace pocos meses la Corte Interamericana en sus dos primeros casos sobre la destitución de fiscales en Latinoamérica, Martínez y Casa Nina. Y ahora ya nos sorprende que básicamente decidió exactamente lo mismo que hemos escuchado hasta el momento. Recogió básicamente todos esos precedentes que hemos escuchado. Ambos casos dicen, y esto también cito, la garantía de estabilidad e inamovibilidad de jueces y juezas dirigida a salvaguardar su independencia pues resulta aplicable a las y los fiscales en razón de la naturaleza de las funciones que ejercen. Y esto independientemente del diseño institucional de la Fiscalía. Entonces, exactamente como lo ha dicho el Tribunal Europeo, que en mi opinión es debatible. La Corte llamó una aplicación equivalente de su jurisprudencia de jueces. Dijo que también fiscales pueden ser separados de su cargo solo en un debido proceso judicial en casos de faltas de disciplina graves o completa incompetencia, o si se ha cumplido el plazo predefinido de su mandato. Aplicó también 1 a 1 su jurisprudencia sobre jueces provisionales. Nos acordamos de los 3 casos contra Venezuela. Nos acordamos que dijo que la provisionalidad no equivale a la libre remoción y que también los fiscales provisionales deben gozar de estabilidad y permanencia en el cargo. Y tal vez algo que es muy interesante, pero tal vez solo para los que de verdad tienen conocimientos, se interesan mucho para el sistema interamericano. Además, en el caso Nina, la Corte Interamericana encontró una violación del derecho al trabajo del fiscal. No sé si ya han escuchado de la nueva línea de la Corte Interamericana en materia de justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por esto ahora invocando este derecho al trabajo. Pero eso es un poco, digamos, también por discutir con ustedes si les gustaría, porque en otro caso anterior en la destitución de un juez ya había aplicado el artículo 23, que es derecho de acceso a cargos públicos, que es un derecho político. Entonces, en mi opinión, la Corte tiene que aclarar si es o derecho al trabajo o derecho político de acceso a cargos públicos. En mi opinión, los dos se excluyen y también hay un voto disidente del juez Cherapoto, que es en colombiano, que también dice lo mismo, pero eso tal vez es algo para después. Porque ahora casi se acaba mi tiempo, me gustaría llegar a los últimos 2 puntos, el diálogo entre Estrasburgo y San José en la materia y unas breves conclusiones. Ya mencioné que San José, los jueces de la Corte Interamericana, desde el primer caso del Tribunal Constitucional versus Perú, citan a Estrasburgo, siempre. También en los primeros 2 casos de fiscales, ahora del año pasado, citaron al Tribunal Europeo. Pero, y esto es la diferencia, al inicio, en la mayoría de los casos, solo citaron a casos en la nota de pie, siempre casi como con el mismo módulo del texto. Hay como unas sentencias que siempre cita, siempre de la misma manera, sin discutir sus argumentos en el cuerpo de la sentencia. Entonces, para mí todavía en el pasado era un diálogo jurisprudencial un poco tímido, que no de verdad era una argumentación con este caso en el fondo. Y esta práctica últimamente ha cambiado en 2 sentidos. Primero, que me alegra muchísimo, también el Tribunal Europeo empezó a citar a la Corte Interamericana. Y por eso también el caso Baca, que conté con bastante profundidad, es una novedad, es un caso hito.
porque llevó a ese diálogo jurisprudencial entre Estrasburgo y San José de verdad a otro nivel, porque más allá, como mencioné, de las meras citaciones, hubo una discusión y evaluación sustantiva de la argumentación de San José, sobre todo de un caso que no les pude presentar, que es el caso Quintana Cuello versus Ecuador, pero también es un caso de despido de jueces de un tribunal constitucional, casi lo mismo, los mismos hechos que el Tribunal Constitucional contra Perú. Entonces, en la parte material sobre el artículo 6 del Convenio Europeo, eso es el derecho a un proceso equitativo en el Convenio Europeo, el tribunal consideró que la decisión Quintana-Cuello confirmó su opinión de que el principio de inamovilidad de los jueces es de importancia fundamental para la independencia del Poder Judicial. Entonces, de verdad, utilizó este caso y la argumentación de la Corte para llegar a su resultado. Y un punto aún más notable, aunque no es en la sentencia, pero les voy a contar que el entonces juez Sicilianos, que es el juez griego y más tarde también fue presidente del Tribunal Europeo, en su voto disidente, pero es un voto particular, no era disidente, de verdad hay casi todo un artículo académico sobre la sentencia Quintana Cuello y cómo esta sentencia puede ser fructífera para la jurisprudencia del Tribunal Europeo respecto al derecho a un proceso equitativo, porque justamente en esta sentencia, el juez, en su voto individual, el juez quiso explorar si también en Europa se puede deducir un derecho subjetivo en favor de los jueces a que su propia destitución sea revisada por los tribunales y que una destitución arbitraria viola este derecho subjetivo. Antes, Europa nunca ha hablado sobre un derecho subjetivo, sobre un derecho humano de un juez a no ser despedido, y esto se han robado ahora un poco de la Corte Interamericana. Y una sentencia que menciono muy breve porque también cuesta un poco más de explicación, tal vez para más tarde, que es interesantísima. No sé si saben, las decisiones del Tribunal Europeo tienen mero efecto declaratorio. Es decir, ellos no pueden restituir como la Corte Interamericana. La Corte Interamericana siempre tiene sus medidas individuales, estructurales, que van lejísimos, ¿no? En Europa solo pueden declarar, y lo que es la consecuencia de la sentencia tiene que hacer el Estado condenado. Y ahora había una sentencia donde de manera excepcional, se llama Volkov versus Ucrania, la Corte sí restituyó a una jueza ucraniana aplicando la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y esto de verdad es algo excepcional, porque aquí se está cambiando todo el sistema, o se está acercando todo el sistema. Tal vez podemos profundizar más adelante. Y punto 2, también la Corte Interamericana empezó con argumentación en el cuerpo del texto de sentencias del Tribunal Europeo, por ejemplo, en las sentencias Martínez y Casanina, los dos de los fiscales. San José citó un párrafo completo de la sentencia Kövesi, de la Laura Kövesi de Rumania, en el cuerpo de la sentencia, y citó justo esta frase que les leí anteriormente, que el principio de independencia de los fiscales es un elemento clave para el mantenimiento de la independencia judicial. También citó otras fuentes internacionales, de Naciones Unidas, del Consejo de Europa. Entonces aquí también se muestra cada día más que la Corte Interamericana entra en un diálogo, a propósito, entra en el diálogo no solamente con Estrasburgo, sino de verdad con el sistema internacional para que el sistema sea cada día más coherente. Y yo creo que esto de verdad, con tantos vientos en contra, la democracia y el Estado de Derecho también es muy necesario que la jurisprudencia regional de estas cortes o tribunales de derechos humanos tiene alguna coherencia. Para concluir, hay un caso muy interesante que yo creo que les va a interesar mucho en línea, que todavía no se decidió, pero la Corte Interamericana debería decidir pronto, que es el caso
Alejandro Nissen Pesaloni versus Paraguay. Entonces Paraguay no es muy lejos de donde viven algunos de ustedes. Y podría ser interesante, no solamente porque en este caso no es un fiscal profesional, sino de verdad un fiscal contratado sin término de su mandato. Nissen era fiscal en Asunción y desarrollaba principalmente investigaciones relacionadas a casos de corrupción. Y en 2002 fue denunciado por alegado mal desempeño de sus funciones y, por supuesto, también hizo comentarios en la prensa sobre el mal funcionamiento de la justicia paraguaya, y por eso también fue destituido en 2003, sin precisar sobre por qué le despidieron. Dijeron que tiene que ver con sus declaraciones en la prensa, que también eran sobre sus casos, pero en el despido ni precisaron ni la fecha, ni el contenido, ni nada. Entonces ahora este caso está pendiente ante la Corte y me interesa mucho conocer el fallo, porque yo creo que tal vez algunos hayan escuchado de, digamos, hechos parecidos en sus países, y además es un caso que otra vez permite, casi invita a profundizar el diálogo con Estrasburgo sobre estos casos. Entonces, para terminar, yo creo que en una región donde en algunos países al menos hay un nivel de impunidad de 90, en los peores casos 95% de crímenes cometidos que quedan impunes, casi urge que la Corte Interamericana contribuya al fortalecimiento de fiscalías que son de verdad independientes. Y esto sobre todo si a nivel nacional los fiscales enfrentan crecientes presiones y amenazas sobre su independencia. Eso es así, como ya mencioné, en algunos países de Latinoamérica. En Europa es lo mismo. Todos yo creo que han escuchado sobre el caso de Polonia, donde de verdad hay ataques horrorosos a la independencia judicial. También los fiscales están expuestos a amenazas. Fiscales que abren investigaciones que el poder político considera tal vez un poco incómodo, viven diariamente con la amenaza constante de sufrir las consecuencias, si es disciplinaria, hasta también la destitución. Y yo creo, y esto me gustaría discutir con ustedes, ante estos casos, la protección regional de la independencia judicial de estos fiscales, de verdad, para estos fiscales la protección regional es en muchos casos, la última esperanza. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María Cristina. Muy interesante la mirada y la conferencia. Vamos a abrir las preguntas. Quien quiera realizarla, creo que lo preferible sería que lo hagan oralmente, si quieren hacerlo así. Quiero agradecer antes de darles la palabra al Procurador General de la Provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, que está acompañándonos, y a Marcelo Barona Quintián, que es el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, que también nos está acompañando. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gabriela López Arango tenía una pregunta inicial. No sé, Gabriela, si querés formularla verbalmente. A ver, doctora, si puede reactivar su audio. Ahí Sí. está. Sí, mientras iba hablando se me ocurrió pensar, porque a veces las preguntas van surgiendo mientras va la conferencia de determinados temas, y habías mencionado algo que me interesaba saber si, por tu conocimiento que tenés de Latinoamérica, si vos crees, por lo que has visto, que pueda ser los tribunales o las fiscalías en Latinoamérica puedan ser más permeables a tener problemas de independencia judicial que en los países europeos, excluidos estos dos que tú has mencionado de que les dan trabajo o que les dan dolores de cabeza.
Doctora, ahí Ah, está, perfecto. Perfecto, sí, perdón. No sabía que estoy en mute otra vez. Gracias por la pregunta. Entonces, para entender bien la pregunta es si en Latinoamérica las fiscalías son más permeables. Yo creo que no como tal, porque como mencioné, las fiscalías, su composición, a veces ellos tienen más independencia, digamos, al menos en las constituciones que en Europa. Como ya mencioné, este caso de Alemania es algo muy criticado y muy discutible acá, que la fiscalía forma parte, al menos parte formal, del Poder Judicial, pero al mismo tiempo tiene que recibir las órdenes del Poder Ejecutivo. Entonces tiene una posición intermedia, pero que seguramente no, al menos no formalmente independiente. Yo creo que lo que hace más permeable a las fiscalías son las condiciones generales políticas, ¿no? Sobre todo en esos sistemas hiperpresidenciales que tenemos muchas veces en Latinoamérica, y en algunos países con parlamentos que no siempre cumplen con la posición de contrapeso que deberían tener, hay mucha carga y mucha presión sobre el Poder Judicial, solo por la mera composición del sistema. Y como el Parlamento en muchos casos, sobre todo si el partido del presidente tiene la mayoría en el Parlamento, ya no es un contrapeso. Hay muchos intentos en regencia en el Poder Judicial, en las decisiones de jueces y fiscales. Entonces, por eso sí creo, si hay esta consideración política, si el presidente tiene también la mayoría en el Parlamento y pues dice el presidente también con una tendencia hacia el autoritarismo, sí hay más chances que hay intentos de injerencia indebida en el Poder Judicial. Es mi opinión. Gracias, María Cristina. Marcelo Varona tenía una pregunta también. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Me encantó la convocatoria que hicieron desde ahí, desde la asociación. Te felicito, Gabriela, y a todo el instituto especializado. Y a María Cristina, que la vengo siguiendo hace rato. Yo formo parte de una asociación que interactúa mucho con la International Association of Prosecutors. Y también he visto tus trabajos de corrupción al respecto, de Shadows of the Past y otras presentaciones que hiciste. Y yo vengo notando que en toda Latinoamérica, a través de este trabajo de encuestas que hicimos en la asociación y en la Asociación Internacional de Fiscales, es que en toda América Latina se vienen dando procesos de vulneración de la independencia de los fiscales y de los jueces también, pero los fiscales particularmente, que no se tratan de defectos legales, porque como vos decís, está bien, las constituciones protegen mejor que en Europa, las leyes inclusive son acordes, pero los derechos y las declaraciones que hacen estos instrumentos no se cumplen. De la misma manera que no ocurre lo mismo con los derechos de la mujer, que no se cumplen aunque estén protegidos legalmente. Entonces, yo venía dando cuenta de un montón de ítems, venimos hace rato investigando precedentes judiciales en todas las cortes, y tenemos seleccionados todos los que vos mencionaste, pero me llamó mucho la atención uno que hay de Julio, contra Polonia, justamente como vos mencionaste, el que recuerda que uno de los factores fundamentales de la independencia y de la protección, para analizarlo a la hora de juzgar, es la sensación que tiene la sociedad de que su justicia es independiente. Porque cuando la sociedad no confía en su justicia y la ve como corrupta o la ve como no independiente, se vulnera el acceso a la justicia y por ende, hasta inclusive, es grave para la forma organizativa del país. O sea, se ataca a la República y decaen todas las organizaciones del Estado. Y lo tratan directamente como un derecho humano. Y que a nosotros esa puerta, que en contra de lo que vos me decías recién, de que no se lo ve como un derecho humano, o no sé si quisiste decir un derecho individual del juez a reclamar, pero en realidad
me parece que sí, es un derecho humano el de acceder a la justicia, y si la justicia no es independiente, se vulnera un derecho humano. Porque esa puerta nos permite un montón de protecciones distintas a los que estamos en Latinoamérica, porque a través de la comisión se pueden lograr muchísimos más reclamos si vas por un tratado de derechos humanos. Entonces esta cuestión me parece que es esencial, si la independencia afecta o no a los derechos humanos. Bueno, muchas gracias por este comentario. Y pues también esta sentencia que obviamente es muy importante, y también mencionar que hubo hace un par de meses una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a Polonia, que también es importante, pero pues lamentablemente no puedo contar todos los casos, si no estuvimos acá hasta muy tarde. Solo aclarar tal vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es un tribunal de derechos humanos, por eso no mencioné esa sentencia y los casos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque sí, en Europa tenemos esta constelación un poco difícil a veces para los europeos entender entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a un lado, que no es un tribunal de la Unión Europea, es un tribunal del Consejo de Europa, que es mucho más largo que la Unión Europea. Entonces ahí también hay casos contra Rusia, Turquía, Ucrania, los casos que mencioné, y al otro lado a la Unión Europea, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero sí, este tribunal resuelve cada tipo de casos, y ahora hay muchos casos contra Polonia, porque Polonia está violando el principio de Estado de Derecho, que está consagrado en el tribunal, en el convenio, ¿cómo es en español? Este convenio de trabajo de la Unión Europea. Y este también, si un Estado miembro viola a un principio, como es el principio de Estado de Derecho, la Comisión Europea puede abrir un procedimiento de violación de los tratados, que en el peor de los casos podría llegar hasta la expulsión de la Unión Europea. Y en este proceso que ya empujó contra Polonia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó esa sentencia en el año pasado, no, este año. Y este criterio de la apariencia de la independencia de verdad es novedoso, pero yo creo que es muy, muy importante, porque justamente de eso se trata. Si en la justicia ya hay una apariencia que la justicia colabora con el Poder Judicial, ya la sociedad va a perder cada confianza en el Poder Judicial. Y en este caso, la independencia judicial ya no está garantizada, ¿no? Lo mismo que decidió un poco más tarde en otros términos, porque sí es un tribunal de derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no decidió sobre derechos humanos de jueces, sobre destituciones de jueces. Decidió en el marco de violaciones de Polonia contra el principio de Estado de Derecho. No sé si esto fue lo que le gustaría escuchar o contestar a la pregunta. Sí, Claro. es como vos decís, no es de derechos humanos, pero justamente violaba los principios fundamentales que sostiene la Convención Europea en el Tratado de la Unión. Pero Sí. importaba el criterio que había utilizado como fundamental, que era la confianza pública en la justicia, como criterio. Frente a ese primer aspecto que vos decís de la justicia independiente, no era individual, sino orgánico. Cuando el pueblo no confía en su justicia, acá te explico, el poder más corrupto para la gente es la justicia en las últimas encuestas. Entonces es complicado. No nos creen. ¿En Argentina es así? En Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica, el poder más corrupto, según la apreciación de la gente, es la justicia. Debido a miles de operaciones de prensa, desconocimiento, falta de que nosotros mismos transmitimos más. Pues solo conozco la cifra de Colombia, ahí era un poco mejor, pero pues era como la mitad, pero los más corruptos son los partidos políticos. No, bueno, no puedo decirlo, pero bueno. no.
Pero Pero gracias. sí, es una discusión interesante y pues a mí me gusta mucho este fallo del Tribunal de Justicia. Y perdón por no haberlo mencionado, pero me enfoqué en los tribunales de derechos humanos. Hay una pregunta por escrito que voy a leer, es de Marcelo Baridón. Buenas tardes, dice: ante todo, felicitaciones por la conferencia y por su uso de la lengua española tan difícil para los y las sajonas. En su experiencia, ¿cuáles son, además de los casos citados, los motivos más frecuentes por los que la jurisprudencia europea y americana han considerado violada y o afectada la independencia del Poder Judicial y la de los fiscales? Bueno, trato de entender un poco la pregunta para dar una respuesta adecuada. Los motivos, bueno, los motivos más frecuentes, yo creo que es lo que mencioné un poquito. Yo creo que lo más peligroso, lo más que ha causado el intento de ingerir en las decisiones de jueces y fiscales son casos que tienen una relevancia, una política sobre todo, y también estos casos cuando jueces públicamente se han pronunciado en contra del poder público. Entonces, estos dos casos yo creo que en toda la jurisprudencia son los más recurrentes o los más que los tribunales europeos o la Corte Interamericana tuvo que resolver. Y pues los casos de jueces y fiscales provisionales, como ya mencioné, hay estadísticas. También, si les gustaría, les puedo compartir un artículo de una excelente profesora colombiana recién publicado, que demostró que cada vez hay más niveles de provisionalidad de jueces y fiscales en América Latina. Y obviamente si uno tiene un cargo limitado y sabe que especialmente si el cargo limitado no tiene un plazo claro, cada vez que el juez o la jueza tiene un caso que no resuelve a favor del poder público, le van a amenazar, hay la posibilidad, perdón, eso no es correcto, pero hay la posibilidad que le van a amenazar con su despedido. Y obviamente, justamente por eso, la profesionalidad es algo en el que siempre se ha enfocado, sobre todo la Corte Interamericana, y ha dicho que si es posible hay que evitar la provisionalidad. María Cristín, yo me voy a hacer una pregunta también. Vos mencionabas en la conferencia la vinculación que se hace en Casa Nina con el derecho al trabajo, y lo vinculaste con este nuevo camino o área que se está trabajando en la Corte Interamericana, que es la judicialidad directa de los DESCA, de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ¿no? Yo no sé si esto tiene relación, pero también la Corte Interamericana se ha volcado en los últimos años a analizar la cuestión de la corrupción a partir de la idea de la afectación de la corrupción a los derechos humanos, esencialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en este cuadernillo que ha publicado la Comisión Interamericana sobre Corrupción y Derechos Humanos, ellos vinculan bastante esto a la cuestión de la independencia judicial, ¿no? Hay, creo, todo un apartado donde habla de los operadores en general de la justicia. Entonces, ¿vos ves que hay un vínculo en el sentido, podríamos decir, político, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana le dan a la cuestión de independencia y a la cuestión del enfoque de la corrupción que ellos han propuesto en los últimos años, que me parece novedoso, porque hasta los últimos 2 o 3 años no había nada de la Corte Interamericana vinculado a corrupción, y se introdujeron en esta cuestión, y a la vez vemos que cómo ellos se están introduciendo también en la cuestión de independencia, los casos estos que
que se mencionan, vos mencionaste 2 casos de independencia de fiscales de 2020 y una nueva sentencia que está por salir, ¿no? Entonces, no sé si es correcta mi apreciación de que la Corte está enfocándose hacia esta cuestión, hacia la protección de derechos y a la idea de fortalecer las estructuras estatales dentro de los países latinoamericanos como para, a través de ello, el resguardo de los derechos humanos. Pues gracias por la pregunta. Este tema de corrupción y derechos humanos también es un tema de altísima importancia que, bueno, desde la Fundación hemos trabajado mucho, porque como tú mencionaste, es un tema que recién salió, ¿no? En la declaración, la resolución 1/2019 de la Comisión Interamericana es la primera declaración o resolución tan amplia en materia de corrupción y derechos humanos. Las primeras declaraciones son del 2017, 2018, 2019, y ahora, bueno, 2009, el 31 de diciembre todavía me acuerdo, porque era como 5 horas de celebrar Año Nuevo, la comisión manda eso, tuvimos que hacer algo. Pero bueno, aparte de este tema, claro, ahí tienes razón que hay todo un tema, un capítulo dedicado al vínculo corrupción, derechos humanos e independencia judicial, donde la comisión sobre todo vincula y dice que la independencia judicial es un requisito para poder combatir la corrupción analizada como violación a los derechos humanos, ¿no? Y pues, como mencionaste, también dice los que más sufren de actos de corrupción en América Latina, a cualquier nivel del Estado, si es el Poder Judicial, el Poder Público, son los grupos más vulnerables porque en casos de gran corrupción son ellos que no pueden disfrutar de sus, bueno, de derecho a la salud, a la infraestructura, a la educación, porque simplemente falta el dinero, porque el dinero desapareció en canales oscuros. Y para poder combatir este fenómeno, la independencia judicial es tan importante, pero también los jueces y fiscales que muy valientemente investigan en estos casos necesitan toda la protección estatal posible, o si no reciben esta protección por parte del Estado porque justo investigan contra actores del Estado, que hay mecanismos de protección a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Ahí también la comisión es bastante clara. La Corte Interamericana hasta ahora solo tiene un caso en donde de verdad analiza el vínculo entre corrupción y derechos humanos, que es el caso Ramírez Escobar, que no era un caso de independencia, ¿no? Era un caso de una red criminal de adopción de niños en Guatemala. En los casos de independencia judicial todavía no ha profundizado sobre este vínculo. Sería muy deseable que lo haga en el futuro, sería maravilloso. Y para volver al inicio de lo que preguntaste, esta decisión sobre el derecho al trabajo no tiene nada que ver con corrupción y derechos humanos. Acá es más el problema si un juez puede, digamos, invocar una violación de su derecho al trabajo como actor público. Sí, el derecho al trabajo puede ser violado en el caso de un juez o en este caso en fiscal, pero es lo mismo. O si no, es más bien un caso de un cargo público, y los cargos públicos, digamos, se aplica al artículo 23, derechos políticos. El artículo 23 incluye el derecho de acceso a un cargo público. Entonces, en mi opinión, es o el uno o el otro, pero no puede ser que una vez la Corte decide que está violado el derecho al trabajo y en el otro caso el derecho de acceso a un cargo público. Entonces ahí, bueno, a mí me gustaría, y yo creo que no soy la única, que la Corte aclare un poco si estamos ante una violación del derecho al trabajo, que en mi opinión es más un trabajo como cualquier
empleado, ¿no? Que no es servidor público, no es juez o no es fiscal, que es el artículo 26. Todos conocemos estos casos, por ejemplo, última fábrica de fuego, donde de verdad son casos de trabajadoras y trabajadores que son violados en sus derechos. Esos son casos del artículo 26. Y en mi opinión, los jueces son, de alguna manera tienen cargos públicos. Obviamente no son de elección popular, pero sí tienen un cargo público. Por eso, en mi opinión, es artículo 23 y no 26. Pero eso es, hasta el momento, un debate bastante casi académico, ¿no? Gracias. El doctor Gamal Taleb tenía levantada la mano. Puedes reactivar tu audio, Gamal. Bueno, gracias Cecilia. Primero felicitar a la organización, la verdad que muy buena idea. Y la exposición me pareció muy sólida, con muchos conocimientos y muy inteligente la manera en que presentó la fundamentación. Has mencionado dos formas, yo diría fuertes, de afectar la independencia de las fiscalías y de los jueces y juezas. Una es el ejercicio del derecho disciplinario mediante la destitución de funcionarios judiciales, funcionarios y funcionarias judiciales, y el otro es el caso de las amenazas que han sufrido en algunos casos algunos colegas. Yo visualizo también en Latinoamérica, en Argentina y en nuestra provincia, que hay una tercera forma, quizás no el ejercicio de un poder fuerte, pero sí un poder que tiene la suficiente capacidad para incidir sobre la garantía de la independencia judicial y afectar también los derechos subjetivos de los funcionarios y las funcionarias judiciales, que son las campañas y hostigamientos y verdaderos acosos en algunos casos, públicos, sea mediante políticos, mediante comunicadores o mediante representantes del propio poder económico y mediático. Mi pregunta es si has podido conocer fallos judiciales del Tribunal Europeo o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por un lado, o bien posiciones teóricas que estudien de qué modo estas intervenciones públicas que minan la credibilidad de fiscales y jueces y juezas pueden afectar la garantía de la independencia y los derechos humanos también, porque el derecho al honor no deja de ser un derecho subjetivo fundamental de las personas que desempeñan cargos públicos. Y que en nuestro país, después de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un fallo muy conocido, Kimmel, ha tenido la decisión de prácticamente despenalizar el delito de calumnias en el caso de funcionarios judiciales. Bueno, gracias. También es una pregunta muy interesante y pues solo para aclarar, tal vez que los casos que llegan a las cortes obviamente son los casos más dramáticos. Estoy totalmente consciente que hay muchos niveles antes de llegar a una destitución o un despido o un proceso disciplinar, formas muchísimo más sutil de tal vez amenazas directas o pueden ser solo apariencias, ¿no? Como ya se mencionó, también puede ser que un juez solo percibe que hay un nivel de presión en el Poder Judicial y que no se siente independiente cuando él decide sus casos o en caso de los fiscales investiga sus casos, ¿no? Lo que usted describió, no hay casos de tribunal, al menos no que yo sepa. Hay algunos casos por violaciones al derecho familiar y a la honra, sobre todo en Rusia había algunos hostigamientos, por ejemplo, de una fiscal turca, una jueza turca, no me acuerdo, por supuestamente
hechos en su vida privada. Yo creo que ella tuvo relaciones sexuales fuera de matrimonio y por esto recibió como amenazas. Ahí sí había algunos casos en esa dirección. Entonces, con gusto podríamos ver esos casos con más profundidad, que si les interesa. Y ante la Corte Interamericana hubo un caso no tanto por independencia judicial, pero era más un caso de igualdad. Era el caso de la jueza chilena, ya se me ocurre. Ya me va a correr el nombre del caso, perdón, pero era una jueza chilena que era lesbiana y por eso era un caso de discriminación, ¿no? Entonces ella no pudo obtener el derecho a custodia de su hija por ser lesbiana, pero eso no tuvo nada que ver con su independencia. Entonces estos tipos de casos sí hubo ante la Corte Interamericana. Entonces no sé si esto contesta a la pregunta. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Una preguntita nomás. Los jueces de Turquía que fueron encarcelados cuando el Sí. golpe de Estado, ¿eso no llegó a ninguna causa? Sí, sí llegó. Sí. Ah, ¿No? porque tengo entendido que seguían presos, no sé si... Sí, ahí también, sí, no, estos casos, hay miles de casos interesantísimos de la Corte, del Tribunal Europeo, y si quieren, Ajá, les puedo compartir bueno, un artículo porque más extenso. eso, Pero sí. ya estoy buscando el nombre de estos casos. Porque eso fue un caso, es tremendo eso que pasó con Sí, los incluso jueces. casos de violación del derecho a la libertad personal, ¿no? Sí. Estos casos estoy buscando cómo se llaman, pero esos casos sí llegaron y ahí la Corte reconoció violaciones no solamente a las garantías procesales, a los derechos que mencioné en mi presentación, sino de verdad a derecho a la libertad personal, A la ¿no? libertad, claro. También ya casi lo tengo acá para decirle cómo se llaman estos casos. Así, en el había 2 sentencias en el 2020. Bueno, le voy a poner los nombres en el chat. Ahí son en alemán, pero la va a encontrar también en español. Solo necesita los nombres de los jueces. 2 contra Turquía. En donde sí la Corte Europea condenó a Turquía por la violación no solamente de la independencia judicial, sino también por la libertad personal, por la encarcelación de esos jueces, porque ellos dictaron fallos justamente en el contexto del golpe de Estado en Turquía. Y también hay hay unos párrafos interesantísimos en esta sentencia sobre el artículo 15 del Convenio Europeo, que era sobre el estado de emergencia. Porque obviamente Turquía dijo no, pero estuvimos en estado de emergencia por el golpe de Estado y esto permite otras cosas, y pues ya conocemos un poco esta argumentación, pero el Tribunal Europeo aclaró que digamos, la libertad personal es un derecho tan importante que no se puede suspender este derecho ni en estado de excepción, ¿no? Gracias, María Cristina. José Arias está pidiendo la palabra. Gracias, Cecilia. Bueno, en primer lugar, muy interesante la charla y muy valiosa para todos nosotros.
Mi pregunta concreta es la siguiente. Usted hizo mención a una serie de sentencias de los tribunales internacionales sobre hechos consumados de despido o destituciones. Mi pregunta es si estas personas que fueron destituidas o sancionadas de alguna forma requirieron la intervención de los tribunales antes que se produzcan estos hechos y cuál fue la respuesta de los tribunales. Es decir, si a modo de medidas cautelares fueron a los tribunales previamente antes que se produzca, si hubo observadores de parte de los tribunales, ¿cómo es esa cuestión? Es una muy buena pregunta, pero en el sistema europeo las medidas cautelares son la super excepción. Entonces ahí la Corte, el Tribunal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema interamericano, también con la Comisión, es mucho más activo. Entonces en la mayoría de los casos, lamentablemente, llegan a la Corte cuando ya pasó todo eso. Y eso también normalmente es por requisito que, pues eso también existe ante el sistema interamericano, pero en Europa también que hay que acotarse toda la vida interna ordinaria desde poder llegar al tribunal europeo, y acuérdense que en Europa ya no hay comisión con un sistema de peticiones, ¿no? Entonces eso sí lo hace un poco diferentes, pero sí, esa también es una diferencia con el sistema interamericano, que la práctica de medidas cautelares primero ante la comisión y luego de los provisionales es mucho más importante en América Latina. Bien. Marcelo Varona tiene una pregunta. Una más, mira, iba justamente por el lado de José. A veces es muy difícil acceder a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana por las vías procesales porque exigen la mayoría de las veces el agotamiento de las vías recursivas internas y un pronunciamiento definitivo. Y muchas veces no se resuelve el fondo del asunto, sino que son reparaciones y fondo, ¿no? La pregunta es esta. A través del relator de Naciones Unidas sobre independencia de abogados y jueces, García Sayán, por ejemplo, que tiene un diagnóstico bastante acertado en líneas generales sobre cada uno de los países de Latinoamérica, por lo que lo vengo siguiendo. ¿Se puede acceder de una manera más directa a la comisión, tal vez a través de este relator, por la falta de cumplimiento de la Convención en cuanto a la obligación de proteger mediante el dictado de leyes o por violación al principio de regresión, es decir, una vez que se firma el convenio, ¿no?, internacional, Pacto de Derechos Internacionales Civiles y Políticos, por ejemplo, el Estado asegura mediante ciertas leyes el cumplimiento de esos derechos consagrados. El Estado luego saca una ley que retrocede en la protección de esos derechos, como pasa en Argentina o está pasando ahora en relación a unas leyes que están queriendo dictar, que se asegura de mejor manera, ¿sí?, el derecho, y en este caso es la independencia de la magistratura. ¿Cómo podemos acceder de una manera más directa? ¿Se puede ir directo a través del funcionario de García Sayán, por ejemplo, del relator? Bueno, estoy muy consciente que, digamos, llegar a la Comisión Interamericana es como se dice en español, el bottleneck, no me acuerdo. Cuello de botella. La cuella de botella del sistema interamericano, y lamentablemente, bueno, Diego García Sayán es relator especial de independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, él no puede llegar de manera más rápida a la comisión. Claro, lo puede hacer como persona privada con su nombre, pero no hay un mecanismo institucional para poder llegar de manera más rápida. Hubo una discusión y hubo muchas personas también
importantes en América Latina. Por ejemplo, no sé si conoce a Carlos Ayala, que apoyaron la creación de un relator especial del sistema interamericano para la independencia judicial, porque no hay. Solo hay unas partes que, bueno, hacen el relator especial de libertad de expresión, ahora algunas partes están en corrupción y derechos humanos, pero no hay un relator especial de independencia judicial, pero tampoco el relator puede abrir casos de manera más rápida, ¿no? Entonces, yo creo que la manera más efectiva, y lamentablemente es así, convencer a litigantes como de SEGIL, y pues la presidenta de SEGIL es de Argentina, o a otros ONGs o otros abogados, no necesita ser una ONG, que litigan esos casos y que tienen acceso tal vez privilegiado al sistema interamericano, pero eso no es es una promesa, y eso es algo, bueno, que se tiene que reformar, porque sí, este cuello de botella en la comisión es, en mi opinión, el punto más débil del sistema interamericano, y además muchos reprochen a la comisión que tiene como que está dando preferencia a algunos casos por motivos políticos. Exacto. Exacto. Y eso es el gran problema, pero pues ahí Sayan obviamente podría tratar de influir de manera política, pero seguramente no sería la vía oficial. Y bueno, perdón por no tener una respuesta un poco más No, gracias. positiva, pero es así. Y pues yo creo que ya dije demasiado que lo que pude, pero pues ya me entiende. Y perdón, les compartí, perdón que el archivo es muy grande, pero no he logrado contestando al mismo tiempo y compartiendo el archivo. En este archivo, al final, hay 2 artículos sobre independencia judicial, y en el mío están todos los casos que mencioné. No están los más recientes porque es un artículo que lleva 1 año y medio, entonces no están los fiscales, sino está Urrutia, pero están los casos turcos y el artículo es en español. Y están todos los casos de Kövesi, casos de Vaca y todo. Entonces ya en este archivo, yo creo que son las páginas 402 a 422 o algo así. Y también después hay otro artículo muy interesante sobre el tema. Excelente, María Cristina, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces, ya siendo las 9:30 de la noche, probablemente en Berlín, ¿no? 9:34. 9:34, sí. Bueno, creo que podemos Me apasiona ya este tema. dejar de descansar y agradecerte muchísimo la deferencia y la generosidad que has tenido en compartir este rato con nosotros, y hasta bibliografía y contarnos un poco todos tus conocimientos sobre esto. Un tema que nos tiene bastante preocupados a muchos por esta zona, y que, bueno, que es algo que tiene que ver con nuestros estados de derecho y la necesidad de fortalecer las diferentes instituciones que hacen a esto. Así que creo que has contribuido muchísimo para con nosotros en esto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Y el último link, perdón, eso es un poco de publicidad para nuestro blog, que también el artículo que han leído sobre fiscales ahí en Agenda de Estado de Derecho siempre están invitados también de escribir, porque también sigo ser coeditora de este blog. Tenemos un espacio para justamente discutir estos temas, y les invito no solamente a seguir a lo que publicamos, también estamos en redes sociales, sino también a escribir sus mismos. Una vez ya tuvimos un artículo en fiscal argentino, y espero que sean más en el futuro. Pues también muchísimas gracias por la invitación, y para mí pues el tiempo se fue volando porque me encantan esos temas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, aplaudimos entonces. Gracias, María Cristina. Muchas gracias. Cuídense mucho y pues hasta la próxima. Y venga a visitarnos cuando quieras. Sí, Berlín también. Siempre vale la pena un viaje a Berlín, ¿no? Sí, creo que sí. Invitadísimos, entonces. Gracias. Buenas noches y pues quedamos en contacto.